Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa con motivo del Día Mundial del SIDA. Este año nuestro lema es hoy más que nunca, ni una persona atrás, porque, bueno, iréis viendo durante tanto la lectura como en el impacto de la COVID por qué esta era nuestra gran reivindicación este año. Para la lectura del manifiesto hemos contado con Loli Fernández, que es vocal de CESIDA y presidenta del Comité Antisida del Principado de Asturias. Muy buenos días, Loli. Buenos días. Buenos días. Y con Cristina Arcas, secretaria de CESIDA y responsable del área de Salud Entre Culturas. Hola, buenos días. Cuando queráis podéis empezar a leer el manifiesto que ha sido redactado entre las 76 entidades que conforman CESIDA. Efectivamente, me dispongo a comenzar la lectura del manifiesto redactado por las entidades de CESIDA. El próximo mes de junio se cumplirán 40 años desde la declaración de los primeros casos de SIDA en el mundo. Durante estas casi 4 décadas se estima que 75,7 millones de personas contrajeron la infección por el VIH y 32,7 millones fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA. En estos momentos, la humanidad está sufriendo las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de una nueva pandemia. Y, de nuevo, estamos viendo cómo las consecuencias de esta crisis se intensifican en las poblaciones socialmente más vulnerables. Es cierto que los datos indican que las personas con el VIH tienen el mismo riesgo de contraer y de desarrollar una enfermedad grave por el SARS-CoV-2 que la población general. Sin embargo, desde las entidades del tercer sector estamos siendo testigos de los efectos devastadores que la actual situación de crisis está teniendo en las poblaciones a las que atendemos, especialmente aquellas cuyos ingresos provenían de la economía sumergida o informal. Los periodos de confinamiento y, en muchos casos, la imposibilidad de acceso a cualquier tipo de ayuda pública está suponiendo que las personas migrantes, las personas trabajadoras del sexo, las mujeres trans, las personas usuarias de drogas, las personas sin techo y, de forma transversal, todas las mujeres, entre otros colectivos, vean comprometido su acceso a recursos básicos como la alimentación y la vivienda. Por otro lado, la actual crisis sanitaria está provocando una situación de estrés inédita en nuestros sistemas autonómicos de salud, agravada por los recortes sufridos en los últimos años. Esto se hace más evidente en los departamentos de salud pública, dedicados a implementar políticas preventivas que se han mostrado como un agente indispensable para hacer frente a la actual crisis. Esta situación está afectando a la atención sanitaria de las personas con el VIH y, en general, a los recursos para atender la salud sexual de la población. Durante los periodos de confinamiento y también en la actualidad, hay diversos factores como el cierre de clínicas de ITS, la dificultad de acceso a la atención primaria o la dedicación de las personas especialistas en enfermedades infecciosas a atender a pacientes COVID-19 que están limitando el acceso a la prevención y el diagnóstico de VIH y otras ITS, a la vez que merman la capacidad de atención sanitaria a las personas con el VIH. Sin duda alguna, esto va a suponer un incremento en las ya inaceptables tasas de diagnóstico tardío cronificada en nuestro país y puede tener un efecto negativo en el aumento de morbilidad en las personas con el VIH. Además, el impacto del COVID-19 ha supuesto en muchos lugares de nuestra geografía la paralización de la puesta en marcha o la dispensación de estrategias preventivas recientemente aprobadas como la profilaxis preexposición. También queremos seguir insistiendo en la persistencia del estigma y la discriminación asociada al VIH en nuestra sociedad. Así, desde el comienzo de la pandemia del VIH, demasiadas personas con esta patología han estado y siguen estando en una situación de autoconfinamiento social y viviendo su realidad desde el aislamiento, la soledad y la ocultación. Por desgracia, en los últimos tiempos estamos observando el retorno
de viejos discursos reaccionarios que atentan contra los derechos que tanto nos costó alcanzar. Vivimos con preocupación el auge de ideologías machistas, homofóbicas, transfóbicas y xenófobas, ante las que decimos desde la sociedad civil que no vamos a permitir ni un paso atrás. Es cierto que en los últimos 2 años en España se han dado pasos importantes en la respuesta frente al VIH. Hemos avanzado en la consecución de los objetivos 90-90-90 de UNUSIDA. En septiembre de 2019 se incluyó la PrEP como prestación en el Servicio Nacional de Salud. En 2018 se firmó el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH y se ha conseguido acabar con la exclusión de las personas con el VIH en el acceso a la función. Somos conscientes de que la pandemia de la COVID-19 está suponiendo un desafío inédito para los gobiernos de todo el mundo y la sociedad global. Y desde las entidades del tercer sector estamos redoblando nuestros esfuerzos para que, en la medida de nuestras posibilidades, seguir atendiendo a las personas vulnerables. Sin embargo, pedimos que la respuesta a la actual epidemia no suponga un retroceso en los logros obtenidos. Estamos convencidos de que en unos meses la ciencia encontrará una solución en forma de tratamiento o vacuna para frenar la COVID-19 y que volveremos a nuestras vidas y que en ellas seguirá presente el VIH. Por todo ello, en la conmemoración del Día Internacional del SIDA, desde CESIDA y nuestras entidades miembros, declaramos y recordamos que hoy más que nunca no podemos permitir que esta crisis se cebe en las personas más vulnerables y que ninguna persona se quede atrás. Para ello es imprescindible articular mecanismos de protección social que garanticen el acceso a recursos básicos para estas poblaciones. Que hoy más que nunca necesitamos leyes que garanticen el acceso universal a la salud, por lo que es necesario corregir el actual Real Decreto Ley 7/2018 para conseguir una legislación estatal plenamente inclusiva que reconozca el derecho a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa, su tiempo de residencia o la comunidad autónoma donde residan. Que hoy más que nunca es necesario garantizar el acceso al diagnóstico del VIH y otras ITS a todas las personas que lo necesitan. En España las cifras de diagnóstico tardío siguen siendo inaceptablemente elevadas. Por ello, el diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento son las mejores herramientas para preservar la salud de las personas y prevenir la transmisión, puesto que indetectable es igual a intransmisible. Que hoy más que nunca es imprescindible afianzar los logros obtenidos y seguir avanzando en la implementación de las medidas recogidas en el Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. Que hoy más que nunca se debe asegurar el acceso a la profilaxis preexposición al VIH a todas las personas que lo necesiten en todo el territorio español. Que hoy más que nunca las entidades del tercer sector y las personas voluntarias somos imprescindibles para articular la respuesta al VIH y el apoyo a las poblaciones vulneradas, por lo que se debe garantizar su sostenibilidad. Que hoy más que nunca se debe garantizar una atención sociosanitaria a las personas con VIH, teniendo en cuenta sus singularidades, especialmente las de las mujeres y las personas mayores, los supervivientes. Que hoy más que nunca es necesario un liderazgo político y compromiso económico que garantice la existencia y la sostenibilidad de la respuesta a la infección por VIH. El liderazgo pasa inevitablemente por el refuerzo político de recursos humanos y económicos del Plan Nacional sobre el SIDA y sus homólogos autonómicos como organismos coordinadores de las políticas de prevención, asistencia e investigación relacionadas con el VIH y otras ITS. Que hoy más que nunca es fundamental fortalecer el estado de bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales y los servicios residenciales para las personas mayores deben estar garantizados para todos y todas. Se está viendo claramente durante este año y durante los casi 40 años de pandemia del VIH que la mejor garantía de que nadie se quede atrás, de asegurar la equidad y la justicia social, es a través de unos servicios públicos de calidad.
No podemos dejar pasar la ocasión de mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas trabajadoras de la salud que se están dejando la piel en esta crisis, especialmente a las nuestras, a las trabajadoras y trabajadores de las unidades de enfermedades infecciosas, para quienes seguimos pidiendo el reconocimiento de su especialidad. Es indiscutible que la actual situación de la crisis sanitaria va a tener un impacto económico y social enorme en todo el mundo en los próximos años, pero la COVID-19 pasará y el VIH seguirá entre nosotros, sin cura y sin vacuna algunos años más. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos la implicación de todas y todos para que no se produzca un retroceso en la respuesta local, nacional e internacional frente al VIH y al SIDA. Tenemos la esperanza de que llegará el día en que la ciencia nos proporcione las herramientas de una generación sin VIH. Gracias. Muchísimas gracias, Loli, y muchas gracias, Cristina, por haber leído el manifiesto en nombre de todas las personas que formamos FESIDA. A continuación vamos a dar paso a Ramón Espacio, que es el presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, y a Reyes Velayos, que es la presidenta de Apoyo Positivo, que nos van a situar un poco la cuestión del impacto de la COVID-19 en la respuesta del VIH. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenos días. Perdonad que estoy un poco acatarrado. Bueno, pues buenos días a todos y todas y a las personas que he visto de las entidades que estáis asistiendo al evento de forma virtual y a las personas que haya de la prensa. ¿Se me oye bien? Es que tengo que ir con mascarilla. Bueno, yo quería hacer un rápido comentario y que básicamente va a incidir en los puntos que hemos expuesto en nuestro manifiesto de este año. Pero más que nada, antes quería hablar del informe epidemiológico que se publicó en el día de ayer por el Ministerio de Sanidad con respecto a los datos de 2019. Van a ser unas pinceladas porque, como el propio informe indica, es un informe provisional que se ha visto muy mermado, que va a dar datos sobre lo que pasó en 2019, o sea, nuevos diagnósticos del 2019. Los informes epidemiológicos siempre son un año posterior y que en cualquier caso este año pues es un informe que hay que relativizar mucho, como el propio informe indica, porque este año los servicios de epidemiología han estado absolutamente volcados en el tema de la COVID-19 y entonces estos datos son absolutamente provisionales. Lo que podemos sacar de claro de este informe es que, viendo la trayectoria desde el año 2010 en adelante, seguimos teniendo unas cifras muy altas de diagnóstico tardío. Alrededor del 46% de los nuevos diagnósticos cada año desde 2010 son diagnósticos tardíos, que seguimos teniendo una tasa de diagnóstico similar pero superior a los países de nuestro entorno, que que la vía mayoritaria de transmisión del VIH en nuestro país ya está consolidada, que es las relaciones entre hombres sexuales, entre hombres que tienen sexo con hombres, y bueno, que el diagnóstico tardío sigue siendo más alto en mujeres y en hombres heterosexuales, y que la franja de edad sigue siendo personas entre 20 y 35 años, la franja de edad más afectada. Pero como insisto en este informe, se habla comparado con el informe de 2018, que ahora se ha consolidado en 2018, con los datos de hoy en día, pues habría habido en España unas 3.800, 4.000 nuevos diagnósticos. Este informe de 2019 habla de 2.000 pocos, 2.000, pero este informe es provisional, entonces no creo que sean datos que se puedan dar, al menos en cifras absolutas, como datos de 2019, porque son absolutamente provisionales, ¿no? Luego, otra idea que os quería transmitir es que, bueno, en los últimos años creemos que en España se ha avanzado en
en cuestiones importantes con respecto a los objetivos de ONU-SIDA, que sabéis que era que el 90% de las personas con VIH estuvieran diagnosticadas, que de este 90%, el 90% estuvieran en tratamiento y que del 90% de tratamiento, el tratamiento funcionara, que tuvieran la carga viral indetectable, lo que quiere decir que el tratamiento funciona y además impide la transmisión del VIH a terceras personas, incluso con prácticas sexuales sin preservativo, lo que insistimos en el mensaje que hay que darle, indetectable igual a intransmisible. Pues con respecto a estos objetivos, las últimas estimaciones que salieron publicadas en el mes de noviembre, que son con respecto al año 2017, cómo estábamos en 2017, hablan de que un 87% de las personas con infección por VIH conocen su diagnóstico en España, que de estas el 97,3% estarían recibiendo tratamiento y de las que reciben tratamiento el 90,4% tendrían la carga viral suprimida. Bueno, pues según estos datos lo que quiere decir es que el segundo 90 y el tercer 90, el segundo lo cumplimos de largo, un 97% de personas en tratamiento, el primer 90 para el año 2020 lo hemos cumplido y nos quedamos a 3 puntos de cumplir el primer 90, que bueno, esto era en el año 2017. Pero seguimos viendo, como este último informe epidemiológico dice, unas tasas exageradamente altas de diagnóstico tardío, que esto es lo que nos preocupa. Un diagnóstico tardío significa que una persona puede estar infectada mucho tiempo y no saberlo, con el riesgo para su propia salud y para la salud de terceros. Y luego en estos últimos años hemos tenido pues, otros avances, como que se aprobara la inclusión de la PrEP, la profilaxis preexposición, como se ha comentado, en el otoño de 2019, el Pacto Social contra la Discriminación, la eliminación de la exclusión de las personas con VIH en el acceso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero como insistimos en nuestro manifiesto, estamos viendo que el impacto de la COVID está poniendo en riesgo pues, estos logros que en estos 2 últimos años habíamos obtenido y es algo que nos preocupa. Ya centrándome en el impacto de la COVID, deciros con respecto a lo que parece que está dando la ciencia, con respecto digamos, a la vulnerabilidad de las personas con el VIH frente a la COVID, que los datos y los estudios actuales, perdón, que se me cae esto más querida, parecen indicar que las personas con VIH no tenemos mayor riesgo de adquirir la SARS-CoV-2 y de enfermar por la COVID-19 y que aquellas personas con VIH que adquieren la COVID-19 no tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por el simple factor de tener VIH. Puede haber otros factores como comorbilidades, como hipertensión, como diabetes o un recuento bajo de las defensas que sí que pueden afectar. Pero realmente, al menos desde las entidades, lo que hemos observado, el impacto mayor que hemos observado en este último año, desde marzo del año pasado, con respecto a las poblaciones que atendemos, es el impacto socioeconómico que ha tenido esta crisis en las poblaciones vulnerables, ¿no? Como decíamos en el manifiesto. Ya partíamos de una situación mala. Hay estudios que hablan que en 2018 un 13% de las personas que viven con VIH en España no tenían ninguna fuente de ingresos. Y estudios más recientes, que aunque todavía son preliminares, apuntan que en España, pues alrededor de un tercio de las personas que viven con el VIH estarían en una situación de exclusión social moderada o grave. Si a esto añadimos que durante los meses de confinamiento, sobre todo, pues muchas personas que vivían en la economía sumergida, estamos hablando de los colectivos que hemos hablado, trabajadoras y trabajadores sexuales, personas migrantes en situación irregular, que vivían pues de camareros, trabajando en negro, en el campo, toda esta gente se quedó
en la calle, sin acceso a comida, sin acceso a recursos básicos. Y desde las entidades de FESIDA pues se intentó y se trabajó pues para proveer de recursos básicos. Estamos hablando de llevarles la comida a casa en algunas situaciones cuando no se podía ir, de llevarles, ir a recoger las medicaciones a los hospitales y llevárselas a aquellas personas que no podían llevarlas, de conseguirles tarjetas de teléfono que a veces son más importantes hoy en día que otros recursos, y de alguna manera pues de ir atendiendo todas las necesidades. Esta situación mejoró levemente o bastante, digamos, cuando se abrieron las puertas y la gente volvió o pudo volver a buscarse la vida en la calle, pero es una situación que ha venido para quedarse y consolidarse, y seguimos teniendo muchas necesidades de estos colectivos a los que atender, y necesitamos que se articulen medidas de protección social para estas personas. Otro importante impacto que ha tenido es con respecto al diagnóstico. Durante los meses el diagnóstico de VIH y otras ITS, desconocemos el impacto que va a tener esta crisis en el número de nuevos diagnósticos, de nuevas infecciones de VIH y ITS. Son datos que sabremos probablemente en 1 o 2 años, cuando tengamos datos recogidos. Pero lo que sí que sabemos es que durante el estado de alarma pues se cerraron todos los recursos públicos y las ONGs que hacían las pruebas de VIH. Solo se quedaron algún recurso que se admitía urgencias, o en los casos de las ONGs derivábamos en situaciones de alto riesgo a servicios de emergencias hospitalarias, ¿no? Luego pasó el confinamiento y lo que estamos viendo es que pues, hoy en día el acceso a la atención primaria es muy complicado. Tienes que llamar por teléfono, que no te lo cogen. Comentar estas cosas en el contexto de una llamada telefónica pues también es como bastante complicado. Y por otra parte hemos visto que está aumentando pues, la demanda con nuestros recursos comunitarios a la hora de hacer pruebas, que seguimos haciendo pruebas, pero en España seguimos teniendo problemas regulatorios que impiden que podamos trabajar, por ejemplo, para hacer pruebas de hepatitis C o pruebas de ITS, de otras ITS que no sean el VIH en España, y esto hay que trabajarlo y facilitar el trabajo de las ONGs. Pero también estamos viendo que las escasas clínicas públicas dedicadas al tratamiento y al diagnóstico de privado de ITS en España, las clínicas de ITS, están absolutamente saturadas, como es el caso del Centro Sandoval de Madrid. Y además que, pues debido a la remodelación que están haciendo las autoridades sanitarias en algunas ciudades o partes de España, hemos visto como recientemente el centro de ITS de Drasanes, un centro de referencia de Barcelona, que tenía pues, programas con enormes beneficios, como era el circuito rápido de cribado de ITS, Drasanes Express, han desaparecido o han sido reubicados en lugares muy alejados del centro de la ciudad. Esto también ha ocurrido con la clínica de ITS de Málaga, o se ha cerrado recientemente la clínica de ITS de Cartagena. Creemos que todo esto puede repercutir en el acceso al diagnóstico y puede traducirse en un aumento de la tasa de nuevas infecciones, de nuevas ITS, y sobre todo nos preocupa el diagnóstico tardío, porque es una cosa que pone en peligro a la salud de la persona de forma grave, ¿no? Y por todo ello, pues seguimos insistiendo en que la atención a una epidemia no puede ir en detrimento de la atención a la salud sexual en España, ¿no? Y por último, insistir también que la COVID-19 ha tenido un impacto importante en la puesta en marcha de la profilaxis preexposición. Como sabréis todos, pues la famosa PrEP, la pastilla preventiva frente al VIH. Esto se aprobó en España
el 30 de septiembre de 2019 se incluyó como una prestación farmacéutica, o sea, libre y gratuita, y que tiene derecho las poblaciones a las que está dirigida, que son subpoblaciones en alto riesgo de contraer el VIH, pero sin embargo, pues ha pasado un año, ha pasado exactamente un año, porque entró en vigor, digamos, en noviembre, y vemos que esto no acaba de arrancar. Todavía hay comunidades autónomas donde la PrEP no está disponible, como es el caso de Asturias, como es el caso de Canarias, como es el caso de algunas las Castillas, y en aquellas donde está disponible solamente en centros hospitalarios, estamos viendo que las dificultades de acceso son muy importantes. Pues se te tiene que derivar un médico de atención primaria, que te deriva un especialista, con lo cual, pues esta medida no está llegando a las poblaciones. Hay 2 ciudades donde realmente la PrEP está arrancando de forma consistente. Una es Barcelona, porque se está desarrollando en el Barcelona Checkpoint, un centro comunitario, una ONG que está dando PrEP porque tiene un acuerdo con un hospital, y en Madrid a través de, otra vez, el Centro Sandoval. Pero estos centros están absolutamente saturados. En Barcelona tienen una lista de espera de alrededor de 1.000 personas, y en el Sandoval tienen una lista de espera de más de 400 personas, lo que retrasa, pues, el acceso entre 4 y 5 meses. Más teniendo en cuenta Madrid que, pues eso, que acumula el 25% de nuevos diagnósticos anuales en España. Creemos que estos son los puntos más importantes que han afectado en la COVID a la respuesta nacional al VIH y a la salud sexual en general. Y bueno, ahora Reyes os comentará un poco más en detalle la situación de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Ramón. Y buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta jornada. Como ha comentado Ramón, una de las dificultades que nos hemos encontrado con la COVID respecto a la respuesta al VIH es precisamente en la prevención, y enlazo un poco con lo que comentaba del Centro Sandoval, que por la saturación que ha sufrido desde el principio de la pandemia ha habido problemas tanto en la prevención por el tema del acceso a las pruebas de VIH, a las pruebas rápidas y las pruebas confirmatorias de VIH, y también al acceso a la PrEP, y creemos que es muy importante que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se dote a este centro de recursos humanos y económicos para que puedan atender a todas las personas que necesitan precisamente PrEP, y todas las personas que necesitan hacerse las pruebas, porque las ONGs que trabajamos en la Comunidad de Madrid en la respuesta al VIH, aunque también hacemos pruebas, pero hay una gran población y necesitamos recursos públicos que nos ayuden con esta prevención. Entonces, volvemos a insistir desde el tercer sector en la necesidad de dotar al Centro Sandoval de estos recursos. Y también creemos muy necesario que no sea un único centro el que dispense la PrEP en la Comunidad de Madrid, y sería también necesario que tanto algunos hospitales de la Comunidad de Madrid como el Centro de Salud de Montesa también pudiera hacer esta prescripción de la PrEP, y para evitar precisamente esas listas de espera que comentaba Ramón y esas citas que tardan entre 4 y 5 meses en llegar. Por otro lado, también nos encontramos con que seguimos teniendo muchísimos problemas en la Comunidad de Madrid con el acceso al tratamiento de las personas que están en una situación administrativa irregular. Aunque durante todo el estado de alarma y toda la situación de pandemia de la COVID-19 hemos contado con la ayuda de los clínicos y de los sanitarios de los hospitales y hemos podido más o menos solventar todos estos casos, esta no es la solución. Es decir, el problema que nos encontramos es que en los centros de atención primaria no hay un protocolo establecido para que las personas puedan acceder al tratamiento antirretroviral cuando llegan con una situación de VIH, aunque su situación sea una situación administrativa irregular. Y también seguimos encontrándonos con el problema del estigma. Por eso hay que trabajar muchísimo, tanto en lo que comentaba Ramón, con lo que comentábamos en el manifiesto, en el pacto. Porque quiero recordar que en Madrid todavía hay problemas para acceder a una licencia de taxi
sí tienes VIH. Es un problema que llevamos repitiendo desde CESIDA, desde hace muchísimos años y que no hemos conseguido todavía solventar. Entonces creo que es algo que hay que poner remedio porque el estigma y la discriminación afecta mucho a la calidad de vida de las personas con VIH y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. No podemos dejar a nadie atrás, como ya hemos comentado, por esta pandemia, pero no podemos olvidarnos de que la pandemia del VIH sigue ahí y que vamos a seguir encontrándonos con una cantidad de nuevas infecciones anuales importante. Y para finalizar, otra cosa que se ha visto muy afectada por la COVID-19, sobre todo en la Comunidad de Madrid y también en otras comunidades, son las subvenciones para las entidades que trabajamos en la respuesta al VIH. La Comunidad de Madrid siempre tiene muchos retrasos en la publicación, la resolución y el pago de las subvenciones para proyectos tanto de prevención como de asistencia a personas con VIH, y esto se ha visto incrementado durante toda la pandemia. Con lo cual, estamos en una situación prácticamente como desde hace unos años, pero que se ha visto agravada, que es que las entidades sociales tenemos que o bien adelantar dinero para seguir ejecutando estos proyectos, o bien parar la ejecución de los proyectos y dejar sin prevención o sin atención básica y fundamental a las personas con VIH. Entonces, también necesitamos que haya un compromiso político dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid para que este tipo de situaciones se intenten arreglar y podamos evitar, por eso, que algunas entidades se puedan quedar atrás también porque no tengan recursos para seguir trabajando en estas condiciones, y sobre todo tenemos que pensar en las personas a las que atendemos, que no podemos dejarlas sin esa atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Reyes. Ya empieza a haber algunas preguntas a través del chat. Os iba a decir que esperéis un segundo más, pues queríamos mostraros uno de los vídeos que hemos elaborado para la campaña de Hoy Más que Nunca en relación a la importancia de la atención sanitaria. No sé si está Jesús por ahí para ponernos el vídeo. Hoy más que nunca necesitamos redoblar esfuerzos para un diagnóstico temprano y acceso al tratamiento de VIH. Hoy más que nunca necesitamos acceso a las pruebas rápidas de VIH fuera de los entornos sanitarios. Hoy más que nunca necesitamos que los centros comunitarios de pruebas rápidas permanezcan en funcionamiento. Hoy más que nunca debemos romper con los prejuicios que dificultan el acceso a las pruebas de VIH. Hoy, más que nunca, necesitamos abiertos los centros de diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Hoy más que nunca es necesario poner a las personas en el centro de las políticas de salud. Hoy más que nunca, compromiso económico y político en respuesta al VIH. Hoy más que nunca, recordamos a todas las personas que han fallecido por causas relacionadas con el SIDA. Hoy, más que nunca, gracias a profesionales y voluntariado de las organizaciones. Estamos juntas y contamos contigo. Hoy más que nunca, CESIDA. Gracias. No sé si Ramón quiere comentar algo sobre... Bueno, yo agradecer a este vídeo. Este año hemos hecho muchas campañas y esta ha sido la que más a mí me ha llegado, porque, bueno, estos vídeos han hecho 5 vídeos sobre distintos temas, que ha sido un vídeo en el que han participado más de 40 personas voluntarias y trabajadoras de Fecuya. En ese sentido, pues darle las gracias, porque esto crea comunidad y en estos momentos estar juntos y juntas es muy importante. Comentaros también que, bueno, que la campaña de este año, dado que no, por la situación, no íbamos a poder hacer actos públicos con prensa y hacer nuestras performances, pues hemos querido recordarles a los políticos que hoy más que nunca es necesario trabajar en la respuesta al VIH, y les hemos enviado esta bonita mascarilla que hemos hecho. Y bueno, parece que hoy veremos a importantes miembros del gobierno
de la oposición y representantes de la cultura vistiendo esta mascarilla en conmemoración del día. No hay un evento así unificando, pero lo hemos atomizado y bueno, esta mascarilla va con una carta, pues esto recordando de la necesidad de que hoy más que nunca ninguna persona se quede atrás y sobre todo las personas más vulnerables que son las que al final se quedan atrás. No sé si podemos pasar ya a las preguntas. Sí, yo creo que vamos a pasar a las preguntas directamente. Hoy a través de nuestras redes sociales podéis seguir estas personalidades que van a aparecer con la mascarilla y a las cuales estamos, pues la verdad, agradecemos que se hayan solidarizado con esta causa, ¿no? La primera pregunta que teníamos, a lo mejor la quiere hacer ella misma, Belén Gómez, de Onda Cero, preguntaba, Ramón, primero cuál era el balance del primer año de la PrEP aprobada, pero se daba por respondida, ¿no? Con todo lo que habías contado. Y la segunda pregunta es sobre qué estrategia creéis que podría seguirse para sacar a la luz a los pacientes no diagnosticados. Pues, bueno, con respecto a la PrEP, yo creo que sí, ya se da por respondida. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que son estrategias combinadas. O sea, hay que insistir en que siga habiendo muchas oportunidades perdidas de diagnóstico en el ámbito sanitario. Personas que llegan a urgencias, que llegan a cualquier otro especialista o en su médico de atención primaria, que tienen algunos síntomas de otras patologías que podrían indicar que esta persona podría tener VIH y que no costaría nada descartarlo o confirmarlo en su caso. O sea, y ahí esto pasa pues, por mayor formación a todos estos agentes sanitarios implicados, desde médicos de atención primaria, especialistas, ginecólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí tenemos un déficit importante, pero también se pueden implementar otra serie de medidas que van más relacionadas a buscar a las personas, aquellas a las que nos llegamos, son estrategias dirigidas, pues en saunas, en lugares de cruising dirigidas a hombres que tienen sexo con hombres, prueba en la calle, hay que llevar la prueba allí donde la gente la necesita. Y luego también pues campañas como la que hemos hecho este año nosotros de PCSIDA, con el apoyo de Lidia, que era sobre las razones para hacer la prueba en el día en la Semana Europea de la Prueba, que incidimos en el contexto de las mujeres, porque el diagnóstico precoz, tardío, es bastante más alto en mujeres y mucho más alto también en hombres por transmisión heterosexual. Entonces, estas poblaciones son más complicadas de llegar porque es, digamos, una población muy general y esto pasa por la educación y porque también sus médicos vean que estas personas también pueden tener prácticas de riesgo y son susceptibles a hacerles una prueba de VIH. Y luego, por último, también insistir en la idea de que se nos tiene que facilitar a las entidades comunitarias más nuestro trabajo con respecto al diagnóstico, con medidas regulatorias. En este confinamiento hemos vivido situaciones extrañas porque parece ser que en España existe un autotest que se puede comprar en farmacias pero que al menos hay una cierta limitación legal para que desde las entidades, pudiendo enviar este autotest a las personas de forma gratuita, pagando la entidad, porque hay personas que no tienen los 20 euros que cuesta un autotest, pues esto parece que tiene limitaciones regulatorias. Hay otras experiencias como es la automuestra y enviada por mensajería a un laboratorio donde se puede hacer lo que se llama autosampling, que en España todavía tienen una carencia de regulación. Tenemos que avanzar, poner el test al alcance de todos. Yo entiendo que diagnóstico tardío siempre habrá algo, pero sobre todo no tener oportunidades perdidas de diagnóstico en el contexto de la atención pública sanitaria.
Gracias, Ramón. Podéis ir levantando la mano para que la compañera Nuria os dé paso y os abra el micro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Begoña de F, la veo levantando la mano. También tenéis en el chat, podéis levantar la mano a la derecha cuando le dais a participantes. Os sale un menú desplegable. Le he dado, pero no me salía la manita de llamar. No, quería preguntarle al presidente Cecida que cuando habla de, habéis comentado que auguráis un aumento de morbilidad por VIH por la menor atención sanitaria. Yo quería saber si eso lo achacáis a que esa menor atención sanitaria es a colectivos con SIDA. Por ejemplo, ¿habéis detectado que en atención primaria se haya tratado peor a un enfermo de SIDA? Y cuando habléis también del aumento del diagnóstico tardío del 47%, yo saber si ese porcentaje está estancado durante unos años o ha aumentado en los últimos tiempos y qué comparación hay en Europa. ¿En Europa qué porcentaje de diagnóstico tardío hay de media? A ver, son varias preguntas. Con respecto a la atención sanitaria, durante los meses de confinamiento y luego posteriormente, estaba silenciado. Respecto a la atención sanitaria, la atención sanitaria, con el esfuerzo de los profesionales, se ha mantenido a las personas con VIH con una alta calidad. El problema es que todo durante el confinamiento y luego en muchos hospitales hasta la actualidad se ha pasado gran parte de la asistencia sanitaria a la teleasistencia. Yo, mi opinión, y esto es una opinión, es que no puede haber, lo que es la atención al VIH para hacer los controles, saber si el tratamiento está funcionando, ver la carga viral, todo esto se está solventando de una manera muy importante y con muchísimo esfuerzo de nuestros médicos. Pero hay otros aspectos relacionados con con otras, digamos, patologías que sufren las personas con VIH, que dependen de otros especialistas o dependen de tu médico de cabecera, pues el manejo de la hipertensión, el manejo de la diabetes, el retraso en intervenciones quirúrgicas debido a ciertas cosas. Creemos que todo esto a medio plazo puede tener un impacto, porque también por parte del paciente pues ha habido como una manera de no intentar molestar, de evitar el medio hospitalario, y como la atención a cualquier paciente crónico, creemos que esto puede tener un impacto en la morbilidad o en el número de infecciones que tengan las personas. Y no me acuerdo de las otras dos preguntas. ¿Me puedes repetir, por favor? Era por el porcentaje del diagnóstico tardío del 47%, que ya sabéis es un porcentaje que lleva años estancados y ahora se ha ido a más, y comparando con Europa, con el porcentaje medio que hay en Europa, sí es que estamos mucho peor. Gracias, sí, perdona. A ver, el porcentaje de diagnóstico tardío, como he comentado, está estancado desde el año 2009-2010. Ha habido un ligerísimo descenso en algunos años, pero estamos estancados alrededor de entre el 44 y 47% de diagnóstico tardío durante una década. Esto no es un problema solo de España, es un problema que también ocurre en Europa, y estamos en la media, incluso un poco inferior a la media de países europeos con respecto al diagnóstico tardío. Y tu última pregunta, creo que era referente a algo sobre la PrEP. No, la pregunta sobre la PrEP se había dado por respondida. Vale. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Tiene alguna pregunta más? Bien por la manera tradicional de levantar la mano en la cámara, o por el lado de la derecha, por el panel lateral.
pues si nadie, ni por parte de las entidades, ni por parte de los medios de comunicación asistentes tienen más preguntas, ¿no? Pues si os parece, entonces vamos a cerrar la rueda de prensa con otro de los vídeos. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido y que nos habéis seguido. Muchas gracias por estar aquí en un día tan especial. También a Noli, a Cristina, a Reyes, a Ramón, a la inestimable ayuda de Nuria para la parte técnica. Y no sé si Jesús sigue todavía por ahí, nos puede poner el vídeo de despedida. Hoy más que nunca, acceso real y efectivo a la terapia preexposición en todas las comunidades autónomas. Hoy más que nunca, atención específica a la vulnerabilidad psicosocial de los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Hoy más que nunca, respeto a la diversidad, orientación e identidad de todas las personas. Hoy más que nunca, educación afectiva y sexual. Hoy más que nunca, garantías de acceso a pruebas diagnósticas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Hoy más que nunca, no discriminación por nuestra orientación sexual, nuestra identidad o nuestra expresión de género. Hoy más que nunca, por un compromiso político que garantice la asistencia y la sostenibilidad de la respuesta a la infección por VIH. Hoy, más que nunca, información. Indetectable es igual a intransmisible. Hoy más que nunca recordamos a todas las personas que han fallecido por causas relacionadas por el SIDA. Hoy más que nunca, gracias a profesionales y voluntariado de las organizaciones. Estamos juntas y contamos contigo. Hoy más que nunca, CESIDA. Pues muchas gracias y que todos los días sean este día y que no se nos olvide durante el resto del año. Muchas gracias por haber venido. Gracias a todos y a todas por participar y a las entidades que habéis estado aquí apoyando. Y por vuestro trabajo, sobre todo.